nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos lo que nos cambió. Santos inocentes, buenos primas. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Yale Radio TV, también transmitiendo por las redes de Facebook. Bueno, en esta fría mañana de lunes 19 de mayo, seguimos con lo que es el contenido que venimos desarrollando en el programa. Pero bueno, antes hacer una pequeña mención a un hecho sucedido en el día de ayer en la sede del Partido Justicialista, donde durante horas de la tarde fue intervenido, digamos, o tomado posesión por un grupo de militantes, lo que después decantó en hechos de violencia y en la presencia policial con detenidos, heridos y una sede partidaria custodiada por esta fuerza. Y bueno, la cuestión es que esto tiene que ver con un proceso que ya se viene dando hace un tiempo de pujas dentro del Partido Justicialista Salteño, con lo que fue la ya conocida por todos intervención desde la conducción nacional del partido, que definió interventores. Estos interventores armaron un esquema de participación electoral dentro de un frente. Y bueno, pasadas las elecciones se producen estos hechos donde vuelve justamente a estar en la centralidad la discusión por la situación del partido del PJ salteño, que lamentablemente deriva en estos hechos de violencia. Justamente había convocado una reunión para las 6 de la tarde en la sede que ha sido modificada, pero que tenía que ver también con plantear un pedido desde los afiliados y sectores locales, digamos, de peronistas, para finalizar la intervención y poder normalizar el Partido Justicialista. Lo cual en última instancia implica poder habilitar elecciones internas transparentes y que se garantice la libre elección de los afiliados y que se respete esa voluntad, que el que gana conduce, que el que pierde acompaña, pero que de alguna manera se transparente un poco el esquema de conducción y participación dentro del partido, que es un reclamo que es permanente desde todo el tiempo, pero justamente se ha tocado un poco fondo a partir de estas situaciones que nos tienen que llevar también a replantear qué es lo que estamos haciendo desde este lado por mejorar la situación, porque si hacemos un análisis del panorama general, los datos que nos vienen arrojando las elecciones es que no se están realizando las mejores performances desde el lado del peronismo. Si bien la elección ayer en Capital Federal permitió que ingresen 2 nuevos diputados, la lista quedó en segundo término después de que gane un candidato como Adorni, que es alguien que no tiene ni contenido ni forma de transmisión, es simplemente un personaje más de todo el circo que es hoy la política en términos generales, y que cada vez va destruyendo más la vara. De hecho ya no existe, digamos, un parámetro de, si se quiere, seriedad para el desarrollo de la política, sino que cada vez se degrada a un punto peor, sobre todo por la proliferación deliberada, digamos, de este tipo de personajes que lo que hacen es justamente romper todos los esquemas de seriedad que tiene que tener la cuestión, una cuestión tan seria como la política. Así que bueno, hecho el comentario que justamente muchos se habrán enterado a partir de las redes, ayer durante el transcurso de toda la tarde hasta la noche, fue que se sucedieron estos hechos, pero bueno, esperamos una pronta regularización de la situación, que se normalice todo y que los afiliados podamos expresar nuestra voluntad en las urnas y de manera transparente, y que eso pueda encaminar al partido hacia la construcción real y concreta de una alternativa para esta realidad tan angustiante que estamos viviendo todos los argentinos. Y bueno, dentro de Salta también hay una responsabilidad por construir nuevamente una representatividad, que es lo que vino perdiendo paulatinamente el Partido Justicialista.
Así que bueno, nada, era hacer un poco este comentario antes de introducirnos en el tema, porque tiene que ver también con lo que nos está sucediendo. El contenido que se desarrolla en este programa tiene que ver con acercar herramientas para volver a cualificar, digamos, la militancia dentro del peronismo. Justamente estamos desarrollando el manual de conducción política, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra doctrina y es un poco la que nos forma o la que nos brinda las herramientas para formarnos como conductores que puedan tomar decisiones y ser resolutivos a la hora de ejecutarlas. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer en los sucesivos programas a partir del desarrollo de este contenido. Así que bueno, yendo directamente al tema que nos incumbe, el programa pasado ya habíamos hecho una introducción al manual de conducción política. En ese caso fue un poco desarrollar el prólogo y algunos de los conceptos que se expresaban ahí. También escuchamos un fragmento de una entrevista a Perón donde plantea algunos elementos propios de la conducción y los desarrolla de manera sintética. Y bueno, hemos dejado en pausa o en suspenso a partir ya del capítulo 1, que es lo que vamos a desarrollar en esta ocasión. Antes de comenzar, y siempre, a veces me olvido de mencionarlos, los números de contacto para que puedan mandar mensajes, sugerencias, opiniones, críticas, también, ¿por qué no? Es 387-5397-295. Repito una vez más, el número de contacto es para WhatsApp 387-5397-295. Ahí pueden mandar las sugerencias y también los que quieran el PDF de lo que estamos desarrollando en este programa, lo pueden pedir por el mismo medio. Bueno, el capítulo 1 es la introducción al programa de conducción política. Recordemos que esto estaba encuadrado dentro de una materia dictada por el mismo Perón en la Escuela Superior Peronista, así que por eso tiene el formato de un programa con bolillas, con capítulos, que en esta introducción va a mencionar de manera breve, y después ya pasa a ser un desarrollo más profundo de cada una de las unidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta materia que se plantea Perón? Es capacitar para la conducción. Y él acá hace una distinción entre lo que es capacitar y enseñar, porque dice que la conducción política en realidad no se enseña, sino que es una facultad que se desarrolla más que una cuestión teórica que pueda aprenderse, así como estudiamos una materia de memoria. Esto en realidad lo que implica es desarrollar una facultad para poder tomar decisiones y ejecutarlas de manera que conduzcan al éxito. Entonces también es el desarrollo básicamente de un criterio. ¿Y por qué dice que la conducción no se aprende? Es más una cuestión de comprensión, el ejercicio del criterio para poder realizar una conducción racional. Entonces, esto no es algo que se pueda reemplazar por conceptos aprendidos de memoria, sino que tiene que ver con una facultad de comprensión de una situación y la capacidad de resolverla sobre una decisión racional también. Entonces, acá Perón cita un caso dentro de la conducción militar, que es lo que escuchamos también en el capítulo pasado. Dicen que el mariscal de Sajonia hizo todas sus campañas durante 20 años montado en una misma mula, y que a pesar de haber hecho durante 20 años todas las campañas, la mula no aprendió nada de conducción. Y esto es lo que dice que pasa con muchos dirigentes que se han dedicado toda la vida a la política, pero que en el transcurso de todo ese tiempo no han aprendido nada, justamente porque lo que no han hecho es poder desarrollar un criterio que también actúe sobre las situaciones novedosas. Entonces, al momento en que pasa algo, para lo cual no tenemos un caso ejemplo que nos sirva de orientador, el criterio entonces brilla por su ausencia, y ahí es donde está justamente la falla de no haber desarrollado esa facultad para poder decidir. Entonces, quienes tienen éxito en la conducción, quienes saben conducir, es porque comprendieron los principios que la sustentan. Después Perón dice un poco más adelante que se trata más de un arte que de una teoría, y que como tal, como arte, tiene justamente una teoría que se puede aprender
y también las formas de ejecución que se pueden aprender. Él hace acá una analogía con lo que es la pintura, que la pintura como un arte también consiste de una técnica que decíamos es la parte inerte del arte. Es el conocimiento teórico que sustenta la disciplina o la expresión artística, y después la parte vital, que es el ser humano, la persona que pone de sí para la creación de esa obra, que pone en juego los elementos teóricos del arte para poder realizar una obra. Pero que justamente la posibilidad de realizar una obra de arte no está dada a todo el mundo, sino que eso también ya depende de condiciones particulares de quien la ejecuta. Entonces por eso aparecen justamente los grandes genios. Ahora, la genialidad de la que también habla Perón no es algo con lo que simplemente o solamente se nace. Puede haber personas o casos de que nacen ya con una genialidad predeterminada, pero después el otro camino para llegar a estos niveles es a partir del trabajo y la perseverancia. Entonces, básicamente, que es el camino para poder lograr cualquier objetivo, ¿no? Del esfuerzo, la constancia, la perseverancia. Bueno, para poder llegar a la genialidad sobre el manejo de una disciplina, justamente también está este camino que es el más largo, pero el más seguro, a partir de lo cual se puede consolidar también un conocimiento, o una facultad o una capacidad. Entonces, lo que dice Perón es lo que se puede aprender la técnica en sí, pero no el arte. Citándolo textualmente, él dice: lo que yo les puedo dar a ustedes es la técnica, lo que no les puedo dar es el arte de la conducción. De la misma manera que uno enseña a tocar la guitarra y da la perfección de la técnica de la guitarra, pero esa condición natural con que nace el artista, eso no se puede enseñar. Eso también es la conducción. Y justamente, bueno, acá retoma que la conducción técnica supone generalmente el ejercicio del criterio. Entonces no sirve la memoria, sino que el criterio debe estar basado en una erudición o conocimiento suficiente de los elementos con los cuales estamos tratando. Entonces dice: pero es inútil que un hombre tenga un gran criterio si no tiene los elementos básicos sobre los cuales debe apoyar su criterio. Por eso, dentro de la técnica está primero la erudición, o sea, el conocimiento de sus elementos, inmediatamente después el ejercicio de los métodos que son únicos en esto. Entonces, el método objetivo, es decir, por la percepción, y el otro de la reflexión y la observación, o sea, el método subjetivo. Esto es lo que pone en juego el criterio, lo que nosotros haremos en la conducción. Entonces acá, cuando hablamos de condiciones objetivas y subjetivas, tienen que ver con estos dos elementos que decíamos. Primero, el elemento objetivo es el conocimiento de la técnica, y el elemento objetivo es la capacidad, la facultad y el criterio de quien ejecuta esos elementos técnicos para, en el caso del arte, la creación de una obra, o en la conducción, la toma de una decisión y la ejecución de la misma. Bueno, por eso también esto es una escuela activa. Hay que complementar esto con con ejercicios concretos de la vida, que son los casos sobre los cuales uno tiene que actuar. Entonces, para esto también sirve un poco la historia, que es para ver cómo se ha desarrollado la conducción a lo largo del tiempo, y también quiénes han sido los grandes conductores de la historia, que esto Perón lo va a decir un poco más adelante. Entonces, fundamentalmente, la función de esta materia de elementos de conducción política está destinada a formar hombres capaces de tomar una resolución y ejecutarla. Entonces, dice Perón: si no puedo formar esta clase de hombres o de mujeres, no habré cumplido con la misión que me propongo. Por eso, más que una tarea escolástica, la mía es toda una escuela activa de conducción. Entonces, esto implica también una interacción y un ida y vuelta sobre el contenido que se va generando, y que cada uno también lo puede trasladar a las distintas situaciones de su vida, donde puede aplicar también estos elementos que forman parte de la conducción política. Un poco más adelante, Perón señala el error
o la falencia, en definitiva, que implica enseñar sobre el error. Hay muchos casos, como metodología también de enseñanza, que tienen que ver con puntualizar sobre lo que no debería hacerse en determinados casos, pero eso en definitiva es como una posibilidad infinita, la del error. Podemos errar de mil maneras. El acierto es algo más difícil de encontrar y de lograr. Entonces, por esto es que es necesario el criterio. Si estudiamos la historia a partir de los errores que se cometieron, va a haber un cierto aprendizaje, pero no va a ser el más eficiente a la hora de desarrollar un criterio para las situaciones novedosas que se están presentando todo el tiempo. Entonces, las situaciones y las condiciones sobre las cuales uno actúa, el medio circundante, está en permanente cambio y no sirve, como dice también ahí Perón, aprender principios de memoria sin el sustento necesario del criterio para poder aplicarlos de la mejor manera. Porque hay algo también que es cierto, y que esto lo decía Perón en muchas ocasiones, aprender del error propio cuesta caro y llega tarde. Entonces es necesario poder aprender también de los errores ajenos. Ahora, eso no es la condición suficiente para el desarrollo del criterio, porque sí podemos entender cuáles son las falencias, digamos, a la hora de tomar una decisión, de la definición de una batalla o de cualquier ejemplo histórico que agarremos, pero como decíamos recién, los errores también pueden ser infinitos, los aciertos son mucho más escasos, porque dependen justamente de condiciones objetivas y una condición subjetiva que es el criterio para poder tomar la mejor decisión en determinada situación. Entonces, el acertar implica también el descartar un montón de otras opciones que no serían las más convenientes. Entonces, por eso también justamente acá la parte vital del ser humano, que es quien está en situación de toma de decisiones, es fundamental consolidar ese criterio. Y que ya estamos viendo que es justamente una condición fundamental para poder lograr el éxito, básicamente, que es lo que se busca en este tipo de empresas. Bueno, un poco más adelante, ya en el desarrollo del programa, hay que puntualizar esto que es un programa muy amplio, porque arranca también con un poco lo que es la historia de la conducción política, los principios filosóficos que la sustentan, los grandes conductores de la historia, y ahí ya pasa más específicamente a los elementos de la conducción, que es lo que va a desarrollar en este tramo. Entonces, como parte de la historia de la conducción, hay una mención que a Perón le interesa más el desarrollo de las personalidades de los grandes conductores, más que el desarrollo en sí de la filosofía o la evolución de la técnica y el arte en sí de la conducción. Porque a través de los ejemplos y los casos concretos de los grandes conductores, también se comprenden los tiempos históricos y los elementos sobre los cuales estos conductores condujeron a sus pueblos, básicamente a otros estadios o a otras situaciones, digamos, de vida y condiciones sociopolíticas. Y dentro de estos grandes conductores, el que menciona Perón como uno, de hecho lo considera el primer justicialista, es a Licurgo. Licurgo fue un hombre de la antigüedad que justamente desarrolló una lucha para la liberación de la esclavitud de su pueblo y desarrolló también un programa de repartija de tierras y garantía de ciertos derechos básicos que llevaron al menos al conjunto de personas que él conducía a un estadio de condiciones de vida mejores de la que estaban viviendo. Esto también lo menciona Eva en Historia del Peronismo, dentro de los antecedentes de los justicialistas en la historia. Licurgo es uno de los que se suele considerar. Él fue quien por primera vez en la historia quitó a los terratenientes sus grandes posesiones, entregándolas al pueblo y dividiéndolas en parcelas. Entonces acá ya hay una práctica del justicialismo, dice Perón, 800 años antes que Jesucristo. Es alguien quien llevó un grado de justicia social a su pueblo
y que como un triunfador, ya después en su rol de legislador, dejó a su país con una enorme cantidad de leyes que tuvieron una larga duración en el tiempo. Entonces, bueno, acá hay también uno de los grandes ejemplos de lo que serían los grandes conductores en la historia y de quien saca Perón algunos ejemplos que los va a transmitir después dentro de este contenido. Entonces, dentro de los elementos de la conducción, para nombrarlos de manera somera y a modo introductorio, en la primer bolilla, que es lo que desarrolla Perón, él pone 3 elementos de la conducción política, que es los conductores, los cuadros auxiliares de la conducción y, por último, en tercera instancia, la masa y su organización. Entonces, el conductor político trabaja con estos 3 elementos. El conductor en sí, como digamos, puede ser la punta de la pirámide, los cuadros auxiliares de la conducción que formarían la capa intermedia y la base, donde está la masa y su organización, que es en definitiva el pueblo constituido. Recordemos acá, como para ir relacionando los conceptos, en la historia del peronismo, Eva Perón hace una distinción entre lo que es masa y pueblo. Justamente la masa es el conjunto de individuos que carecen de una personalidad social, que carecen también de una identidad política y que carecen de una organización social. Entonces, el pueblo es quien se constituye a partir de estos 3 elementos, lo que le dan una unidad fundamental o esencial que justamente también garantiza su organización y su participación en un proceso revolucionario. Pero la masa en sí, carente de todos estos elementos, lo que tiene es la reacción desorganizada, se parece más a una turba, es decir, la acción de por sí es violenta y no lleva a buen puerto justamente un proceso de transformación. Entonces acá Perón menciona la masa como a un concepto de comprensión amplia, pero si nos ponemos finos en cuanto a los elementos sobre los que tiene que trabajar un conductor, tiene que haber unos principios de organización sobre esa masa y una cohesión interna que justamente le dé solidez para cumplir con los objetivos que se proponen dentro de la conducción en un proyecto transformador. Y eso lo hemos visto como un ejemplo del 17 de octubre y posteriormente todo el proceso de la revolución justicialista. Entonces, bueno, dentro del primer punto, esos son los elementos de la conducción. Después, en el segundo, ya Perón desarrolla lo que son las características de la conducción moderna, que justamente como decíamos, la conducción nace o se desarrolla a partir de una evolución filosófica en lo que hace a los conceptos de la conducción política, pero que el tema en sí del desarrollo histórico es algo que lleva mucho contenido y mucho tiempo. Entonces, justamente en este programa, digamos, de desarrollo de conducción política, lo que se hace es puntualizar sobre el momento actual, que en este caso es la edad contemporánea al momento en que Perón desarrolla esta obra, y que puntualiza un poco más sobre lo que son las experiencias de los conductores. Entonces, por eso dice Perón que las características de la conducción política moderna toma algo de los antiguos sistemas de los partidos políticos, los antiguos medios, el caudillismo y la delegación de la conducción anarquizada y, en segundo lugar, los medios modernos. Entonces ahí están un poco los antecedentes también de lo que fue la historia de nuestro país en su conformación, desde la lucha independentista hasta que se consolida como un Estado-nación. Ahí también hubo procesos de conducción política que se dieron en algunas instancias de forma un poco anárquica, en otro a partir de la proliferación de caudillos, que eso también es un concepto que Perón lo va a desarrollar un poco más adelante, cuando ya justamente plantee el tema de los conductores y los cuadros auxiliares, que justamente el caudillismo es un vicio de la conducción, donde un individuo desarrolla la misma atendiendo particularmente a bienes individuales, perdón, a intereses individuales. Entonces, justamente eso es algo de lo que también se traduce
en los vicios de la política actual y que en varias ocasiones lo hemos comentado también a modo de crítica de cómo poder revertir esas prácticas que lo que hacen es alejar a la política del pueblo. Entonces, eso es otro de los conceptos que va a desarrollar Perón en esta segunda bolilla de lo que es los elementos de la conducción política. Bueno, dentro de la conducción y cultura, lo que dice Perón es que la conducción política también evoluciona a partir de las conquistas de las ciencias y las artes, así también como de la cultura cívica. Entonces, como la política en sí también evoluciona a partir del desarrollo del mundo, de la humanidad, de los países, de los pueblos, y con su trabajo también y sus nuevas conquistas dentro de los aspectos de las ciencias y las artes, eso también va modernizando todos los aspectos de nuestras vidas y por tanto lo que hace también a la teoría y la práctica política a partir de contar con nuevas herramientas, ¿no? Y en esto pongo de ejemplo lo que es el desarrollo de la radio, este medio por el cual hoy estamos llegando hasta ustedes. En su momento fue también un desarrollo revolucionario porque permitió acortar los tiempos y las distancias para la transmisión de un mensaje, y que eso Perón lo supo utilizar muy bien porque justamente desde su rol en la Secretaría de Trabajo y Previsión, a través de la comunicación radial, se logró un contacto de cercanía, digamos, a pesar de las distancias, con todos los rincones de nuestra patria y los argentinos que allí lo escuchaban, para poder también ser y comprender y asimilar lo que eran las directivas de lo que se estaba haciendo en ese momento y poder tener una participación mucho más activa en la construcción y el desarrollo de la política. Entonces, eso también es algo que moderniza la conducción, porque no es lo mismo una prédica pueblo por pueblo, con todo el tiempo y el esfuerzo que eso lleva, a diferencia de lo que es poder transmitir un mensaje de manera unificada y simultánea en tiempo real, que puede ser asimilado por miles y millones de personas a la hora de tomar una decisión. Entonces estos elementos también van dinamizando lo que es el desarrollo de la conducción política y agregando, mejorando, podríamos decir en este caso puntual, las condiciones y las herramientas a partir de lo cual se desarrolla también el arte. Y eso es algo que debemos tener en profunda consideración, porque justamente hoy con la nueva revolución tecnológica, digital y comunicacional que estamos viviendo a partir de las redes sociales y todo lo que eso conlleva, eso es un elemento nuevo para aplicar la conducción política, que creo, al menos desde este lado, no está del todo lo suficientemente explotado y aprovechado. Entonces, que sirvan también estos principios y estos conceptos para poder darle una aplicación en este momento histórico que nos toca vivir hoy en día, porque en definitiva es la mejor utilidad que pueden tener todos estos conceptos, más que el desarrollo de tipo pedagógico o escolástico, como decía Perón, que quede solo en letra o contenido muerto y que no tenga una práctica y un ejercicio concreto en la realidad, que es en definitiva donde se resuelve la política. Bueno, dentro de estos aspectos de la conducción y la cultura, Perón hace una mención a lo que es la conducción centralizada, que tiene que ver también con una crítica a la antigua organización y conducción política y diferenciarla con la que se aplica en ese momento, ya considerando los medios que se ponen en ejecución y cuáles fueron las condiciones que garantizaron un triunfo, a diferencia de la política anterior que se venía desarrollando hasta el momento de surgimiento del peronismo, justamente también atravesada por los caudillismos y la proliferación de dirigentes que en realidad atendían a un interés particular y no a los intereses de la nación y de su pueblo, que son los que tienen que estar por delante de todas las preocupaciones de quienes se dedican a la política. Entonces ahí ese es el capítulo de la conducción centralizada. Después, un poco más adelante, dice Perón: la conducción se mide por el éxito. En el arte de la conducción hay solo una cosa cierta, y que es que las empresas se juzgan por los éxitos, por sus resultados. Podemos decir nosotros: qué maravillosa conducción, pero si fracasó, ¿de qué nos sirve? Bueno, haciendo una analogía que también es un terreno áspero sobre el cual opinar y discutir, pero que es necesario a su vez,
acá estamos viendo también los resultados de las decisiones que se toman a partir de la conducción del movimiento nacional en estos contextos. Entonces, las derrotas que venimos sufriendo en términos electorales tienen que ver con una conducción que no acierta. Y justamente esto es una disciplina que se mide por el éxito. Acá se podría decir que nos ponemos bilardistas en términos futbolísticos sobre la importancia del resultado. Obviamente que los medios también importan y hacen la diferencia. No se trata de ganar a costa de cualquier cosa, pero sí que el éxito va a estar determinado por el resultado de conseguir el objetivo, porque lo demás es la derrota, que en términos políticos implica muchas cosas, sobre todo también el riesgo que pone al país el hecho de conducir, digamos, un proyecto político y un pueblo hacia una derrota. Lo hemos visto en distintos casos de la historia. Por ejemplo, pensando hoy por hoy en la guerra de Ucrania, que justamente Zelensky fue alguien que condujo a su pueblo a la derrota, y eso le está costando prácticamente la continuidad misma de su país. Entonces no es menor lo que tiene que ver con también el éxito y el error o las equivocaciones que tienen consecuencias graves para un pueblo, y mucho peor aún sobre conductores que a partir de una total incomprensión e insensibilidad sobre las consecuencias de las decisiones que toman, mandan a morir a mucha gente, como está sucediendo con los ucranianos y todas las vidas que se está llevando esta guerra insensata, justamente por intereses que no tienen nada que ver con Ucrania, sino con otros esquemas de poder que están jugando sus intereses también ahí en ese territorio. Entonces, por eso es importante medir la conducción. La buena conducción se mide a través del éxito, y los errores cuestan caro, y vaya si no lo sabremos dentro del movimiento justicialista a partir de la situación que estamos viviendo ya hace un par de años con esta conducción que está teniendo hoy el país a partir del gobierno de Milei, y desde mucho antes también con la conducción fracasada de Alberto Fernández y la decisión errada de Cristina para ponerlo en ese lugar. Entonces, justamente todas esas son cuestiones que se miden a la hora de evaluar el éxito o no de una conducción política, y hay una cuestión clara con esto, que es que el que gana, el que acierta y gana, continúa, y el que erra y a su vez fracasa debe hacerse un paso al costado. Y eso es un poco también lo que esperamos del gesto de grandeza de muchos dirigentes que ya cumplieron su ciclo, tomaron sus decisiones, sufrimos las consecuencias de las mismas y nos han derivado en situaciones complejas. Entonces, por eso también de importancia de este material y esta consideración para los dirigentes que estén en camino de formación y los que ya también estén pidiendo pista para poder tener un protagonismo en el desarrollo de la política. Es importante conducir con éxito y a buen puerto a nuestro pueblo. La tercera bolilla tiene que ver con la conducción y la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Entonces, estos son los elementos de la conducción en el aspecto espiritual, intelectual y material de la misma. Entonces, la doctrina y la teoría y las formas de ejecución tienen que ver con poder lograr una unidad de concepción y de acción en la conducción política. Dice Perón, el alma cualitativa, la coordinación espiritual, es la base de la cooperación, de los métodos de ejecución. Una misma manera de ver, de apreciar y de resolver es la unidad que debemos lograr. Esto es indispensable para la conducción. En cuanto a la teoría y a las formas de ejecución, las tomamos analizadas dentro de la conducción. El desarrollo racional de la doctrina, la tecnificación y actualización. Y tomamos en la tercera bolilla la trilogía de la acción, de la doctrina y de la teoría y las formas de ejecución. En este punto, acá ya entramos a mencionar un concepto que es constante dentro de la doctrina del justicialismo y que tiene que ver con la unidad de concepción y la unidad de acción. Nosotros decíamos también en capítulos anteriores, cuando hablábamos de esto en Historia del Peronismo, lo que nos permite la doctrina
es tener un cuerpo orgánico conceptual que nos orienta para poder tener coincidencias de pensamiento. No se trata de que pensemos todos igual, de la misma manera, cuasi robots, sino que cada uno también tiene una particularidad, una forma personal de ver las cosas, pero si nos encuadramos dentro de ciertos principios y criterios, ahí ya tenemos una unidad de concepción, que es una apreciación similar, digamos, de las cosas. Tenemos principios que compartimos, principios que son permanentes también dentro de la doctrina justicialista. Podríamos mencionar las tres banderas históricas, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como los valores permanentes a partir de los cuales tenemos una coincidencia básica. Ahora, la manera en la que eso se traduce en cada momento histórico ya depende de muchas circunstancias, pero que en definitiva son principios que se persiguen continuamente. Y en esto también el principio del amor, la justicia, la solidaridad, la verdad, son principios que no se alteran en el tiempo, sino que permanecen constantes a lo largo de la historia, y lo que cambia son sus formas de ejecución. Entonces acá es donde entra la unidad de acción. Si nosotros tenemos criterios básicos que compartimos de manera generalizada, entonces ahí podemos llegar a las mismas conclusiones de cómo actuar sobre determinada situación. Y la unidad de acción es fundamental, porque si no, no es posible lograr el objetivo que se traza a la hora del desarrollo de la política. Y esto lo podemos poner como ejemplo de lo que pasó en estas últimas elecciones y de lo que viene pasando hace rato, cuando no hay unidad de acción a la hora de la conformación de las listas. Entonces, por ejemplo, tenemos internas dentro de tal o cual partido donde hay miles de listas que se presentan para un mismo cargo. Entonces ahí ya, digamos, la unidad de concepción se puede dibujar si somos todos peronistas. Ahora no se traduce en unidad de acción donde haya justamente una aglutinación o una conformación más íntegra de una propuesta política que no derive en miles de opciones que dispersan el voto y que en definitiva no permiten que llegue nadie. Entonces ahí, a partir de la falta de unidad de acción, no se puede lograr el objetivo de ganar una elección. Entonces, por tanto, hay una conducción que sobre ese error llega al fracaso, digamos, no cumple el objetivo. Entonces ahí es donde vemos también por qué es importante, en principio, tener una unidad de concepción que nos permita tener una percepción y una evaluación similar de las situaciones, y la unidad de acción, que es la que en la aplicación táctica, digamos, de esa unidad de concepción se desarrolle de una manera conjunta y que a su vez también genere una fuerza que pueda ser capaz de producir un cambio. Entonces, ahí vamos viendo un poco con estos ejemplos prácticos de cuál es la aplicación concreta de los elementos de la conducción política y por qué es importante también tenerlos presentes para poder lograr con éxito el objetivo que nos proponemos. Bueno, en método de la conducción, que es la cuarta bolilla, dice Perón, se realiza o se analiza la situación, la información, los estudios bases, la observación objetiva y la observación subjetiva. Apreciamos la situación, la premisa, el análisis y la síntesis, la resolución y el plan de acción, y las disposiciones, la ejecución y el control. Entonces ahí está toda la teoría sobre el método de la conducción, porque justamente venimos diciendo que la conducción tiene un método, así como los cirujanos lo tienen, los clínicos, los ingenieros. Bueno, la conducción política tiene un método al cual hay que ajustarse. Entonces, esto tampoco es nuevo, esto es una teoría que ha tenido su desarrollo a lo largo de la historia y que el método en sí, acá plantea Perón, ya lo desarrolló Descartes, que lo vimos un poco en la comunidad organizada, enunciando definitiva y permanentemente el método. Entonces, Descartes acá es el autor del método, lo que es el método científico también, que se aplica en otras disciplinas. Entonces acá la conducción también tiene su método, que es lo que va a analizar Perón en la cuarta bolilla, y que es la resolución de cómo se resuelve, cómo se desarrolla el plan, y después la ejecución y la comprobación de cómo se realiza, es decir, el grado de éxito que pudo lograr.
Bueno, el quinto son los organismos de la conducción. Entonces acá lo que vemos son los auxiliares, ya en un desarrollo mucho más específico, que esto es lo que venimos diciendo hace rato, es lo que nos está faltando hoy en el peronismo, los cuadros intermedios, la generación justamente intermedia, que es la que tiene que hacerse cargo en este momento de la conducción de nuestro movimiento, porque justamente no es suficiente solo un conductor que lo podamos tener, y la verdad que hoy en el peronismo existen algunos, no más de 10, no más de 5 diría, que son representativos de ya porcentajes y sustanciales, digamos, del movimiento, pero que también esos conductores necesitan los cuadros intermedios que fortalezcan esas líneas de representación y sobre todo de ejecución de la política en el plano de lo territorial. Entonces, bueno, este es un capítulo que se dedica a profundizar un poco en lo que es la transmisión, los medios técnicos y la acción personal, es decir, la ejecución, la unidad de acción dentro de lo que son los cuadros intermedios. Bueno, en la sexta bolilla ya tenemos lo que es el conductor, la teoría y las formas de ejecución. Entonces, decíamos, el conductor es la parte vital, esta lo conforman sus condiciones morales, intelectuales y partidarias. La teoría es la parte inerte del arte, es la enumeración de los grandes principios, la información, el secreto, la sorpresa, la unidad de concepción, la unidad de acción, todos estos factores de la conducción. La disciplina partidaria, la obediencia, la iniciativa, la economía de fuerzas, la continuidad del esfuerzo, el dominio local o circunstancial, el dominio general y permanente, el dominio de la masa, la popularidad, el prestigio, la acción política, la acción técnica, el sentido de ubicuidad de la política en la conducción, el sentido popular también. Entonces, estos son los principios de la conducción política y las formas de ejecución, que es la preparación, la publicidad, la propaganda, los medios de acción, ejecución estratégica, ejecución táctica, agentes de ejecución y métodos de ejecución. Bueno, esos son los elementos de la sexta bolilla que ya tienen que ver con muchos ejemplos prácticos de lo que son básicamente los procesos electorales, que es el campo de batalla en donde se define la política hoy por hoy, más allá de que es algo también que se transita todos los días, pero digamos los momentos decisivos se dan ahí a la hora de que el pueblo emite soberanamente su voto y que ahí se expresa también la voluntad popular. Y eso es algo de lo cual tenemos que aprender también a preparar de una manera mejor, porque justamente la gran queja de los vecinos de nuestro pueblo mismo es que justamente los candidatos aparecen 1 o 2 meses antes de que se realicen las elecciones. Entonces ahí vemos también que abunda un oportunismo y que no hay un desarrollo lógico, planificado, estratégico, que se desenvuelve en el día a día, y que en definitiva la elección es un momento en donde se cristaliza todo ese trabajo previo que ha tenido una continuidad en el tiempo y una profundización en la construcción del vínculo entre el conductor y la masa o el pueblo. Y en esto quiero hacer también un punto aparte, porque lo que decía Perón es que las elecciones se ganan mucho antes de que se realicen. Entonces uno ya sabe en qué condiciones están llegando y no es una especie de apuesta o un casino que se resuelve ese día a partir de alguna situación como de último momento, sino que ya hay un resultado, y que esto tiene que ver también con a veces las encuestas, las percepciones en la calle que uno tiene, donde se sabe que hay un resultado definido. Después lo anecdótico son los números, los porcentajes, las diferencias, pero en definitiva también esto cristaliza un momento político, como lo vienen haciendo estas últimas elecciones, con la baja participación, que es decir, el desinterés por el acto electoral en sí, el desconocimiento de lo que se vota, y justamente una agenda que no se adecúa a lo que es la realidad popular, a la realidad de nuestro pueblo, todos los días resolviendo las situaciones cotidianas de la vida. Entonces eso también es algo para evaluar a la hora de replantearnos la participación en la construcción política, que tiene que ver mucho más con construir un vínculo que simplemente la profusa difusión de promesas o lo que es la cháchara a la cual ya estamos acostumbrados desde todos los sectores de la política. Entonces ahí, bueno, hay que hacerse un replanteo, una autocrítica profunda.
Bueno, la séptima bolilla tiene que ver con la parte aplicada de la conducción. Estos son los ejemplos históricos como fuente de enseñanza, que decíamos al principio, los comentarios de los casos concretos, las situaciones, la apreciación y la resolución del plan de acción, el juicio crítico y el estadio de situaciones concretas, resoluciones y fundamentos. Esto es la séptima bolilla. Y por último la octava, que ya son estudios complementarios, donde hay monografías y estudios analíticos sobre temas políticos, monografías y estudios analíticos sobre temas doctrinarios y sobre temas de conducción. Entonces ya vendría a ser como una bibliografía complementaria de lo que es todo el desarrollo del cuerpo doctrinario del manual de conducción política. Bueno, en estas 8 bolillas tenemos el programa completo de lo que es esta gran obra del peronismo y que es prácticamente la parte activa de ejecución de lo que es la política, de los principios doctrinarios, que justamente vienen bien en este momento, ya pasado un poco lo que fue el acto electoral, y a la hora de pensar también la reconstrucción del movimiento, la reconstrucción de los cuadros dirigenciales y sobre todo la reorganización del peronismo. Bueno, el manual de conducción va a ser un elemento fundamental para poder llevarlo a la práctica. Nosotros ya hicimos una síntesis, un repaso, que fue un poco extenso también, no tan sintético como tal vez nos hubiera gustado, pero bueno, son contenidos que implican su tiempo de desarrollo, sobre todo para entender conceptos tan profundos como son los filosóficos de la comunidad organizada. Entonces ahí ya tenemos un panorama general de lo que son los principios que nos guían, los principios orientadores, digamos, el para qué de las cosas, y en este manual de conducción ya pasamos a una faceta mucho más práctica de aplicación de esos principios, si se quiere, espirituales y doctrinarios, a partir de la teoría que pudo desarrollar Perón con todo su aprendizaje desde el campo de formación militar, que él lo pudo traducir en términos políticos para llevarlo adelante como la práctica de un movimiento político, justamente. Porque la diferencia entre la política y la guerra es, como decía aquel famoso militar en el cual Perón también basó algunos aspectos de su doctrina, von Clausewitz, que la guerra es el desarrollo de la política por otros medios. Entonces, bueno, la política podríamos decir que es la continuidad de la guerra o la disputa de intereses por otros medios, que en este caso vendrían a ser los medios pacíficos que establece la democracia, la diplomacia y todas las condiciones y los acuerdos que se han generado en torno a eso. Más allá de que sigue existiendo la guerra como forma de imposición de la voluntad de las potencias, no es una costumbre desde este lado del mundo ni una característica de nuestro pueblo la vocación militarista de conquista de otros pueblos y otros territorios, sino que surge a partir de una necesidad de independencia y liberación. Entonces las etapas en las que nos ha tocado luchar de manera sangrienta fue para liberarnos de ese yugo del imperialismo opresor. Y después la característica de nuestro pueblo es que es un pueblo pacífico que busca no llegar a la violencia para la resolución de sus conflictos, más allá de que la violencia siempre es un desencadenante cuando sobre todo se ejerce desde arriba, ¿no? Digamos, desde lo que es el poder. Entonces, naturalmente que la respuesta de abajo es con violencia, pero no es en sí el primer camino que elige el pueblo, que es un pueblo pacífico, como decíamos. Entonces, la política, dentro del arte de los acuerdos, de la conducción, del consenso, de poder también generar las condiciones para el desarrollo de un programa, de un plan de acción, tiene que ver con estos elementos que le van dando un cuerpo y un dinamismo a este arte que es tan complicado como lo es cualquier otra disciplina en la que se requiere también como un grado de preparación importante para poder conducir con éxito. Y sobre todo porque en esto uno no está solo, en varias disciplinas artísticas, por ahí es el autor y su obra en sí, pero acá involucra también a los grupos humanos y eso es lo que complejiza la situación,
porque ahí ya también hay un factor a veces imponderable, que es la reacción o la actitud o la personalidad de quienes están involucrados, y que si no están bien sentados los principios y clarificado el objetivo, muchas veces los procesos se truncan o se frustran porque justamente no están determinadas esas condiciones de antemano. Y además tampoco hay una altura individual de cada uno de los involucrados en poner de su parte y también resignar un poco de la individualidad en términos de un proyecto colectivo. Y eso es un poco también la gran dificultad que estamos atravesando en este momento, de pensar y de terminar de entender que ya no existen las personalidades superhumanas o suprahumanas que vengan a resolver todo cual superhéroe o superheroína, sino que es necesario pensar en términos colectivos, de poder asumir un proceso también de conducción colegiada, que creo que es hoy el gran desafío de nuestro movimiento, y poder ser un poco más solidarios en ese sentido, dado que hay muchos cuadros interesantes, no hay ninguno que sintetice la representación total del movimiento, pero sí muchos cuadros interesantes que podrían conformar una mesa que esté orientada por un programa político y en el cual cada uno también tenga una función concreta, un ámbito concreto de desarrollo de esa política y una porción de pueblo que debe conducir también para sumar todo esto. No es simplemente una sumatoria aritmética de números que terminan siendo una juntadera o una acumulación de sectores y de personas simplemente por acumular, sino que todo eso vaya dando forma a un cuerpo movilizado que tengan claros sus objetivos y que en definitiva siempre, en toda circunstancia, tiene que estar primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Entonces, con esa escala de valores bien en claro, es mucho más fácil o menos complicado poder llevar el proceso político a buen puerto, lograr el éxito en la conducción del mismo y plantearse justamente lograr el objetivo de lo que tiene que ver también con básicamente la grandeza de la nación y la felicidad de nuestro pueblo. Entonces, de esa manera terminamos y concluimos con la transmisión de hoy, donde hemos hecho un repaso generalizado de lo que es el programa de los elementos de conducción política desarrollado por Perón, y que en los sucesivos programas ya vamos a especificar y hacer un desarrollo más profundo de cada una de estas borillas con ejemplos prácticos para la mejor comprensión de esta gran obra del justicialismo. Así que sin más para decir al respecto, los invitamos a seguir enganchados con la programación de FM Ya, la Radio TV, tanto por el dial como por las redes sociales, por la página de Facebook, a que puedan dejar los comentarios a través de las distintas líneas de comunicación. Para cerrar este segmento, paso nuevamente el número de contacto, que es 387-5397-295. Ahí está el número de WhatsApp para aquellos que quieran comunicarse. Bueno, los invitamos a los interesados dentro de lo que son los afiliados del Partido Justicialista a estar al tanto de las reuniones que se están convocando para seguir tratando el tema de la intervención y poder normalizar finalmente el partido. Así que, atentos a las novedades que vayan surgiendo. Nosotros nos despedimos hasta mañana para hacer nuevamente de 9 a 10 Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Imágenes de subir, imágenes de soñar.